Mi esposo me abandonó días antes de que diera luz para consolar a su ex que tenía cáncer. Su madre me ayudó a solicitar el divorcio y luego descubrí que se besaron mientras él estaba fuera. Hola, Reddit. Estoy en una situación muy complicada ahora mismo y cualquier tipo de ayuda o consejo sería muy apreciado. Mi esposo Jeremy, 35M, y yo, 32F, hemos estado juntos por 5 años, casados por 2. Nos conocimos por trabajo, así que no sabía mucho sobre su pasado, pero con el tiempo, después de salir un rato, nos enteramos de que ambos solo habíamos tenido una relación seria después de graduarnos de la universidad. Mi ex y yo habíamos estado juntos durante 4 años, 3 años de universidad y uno después, pero luego terminamos por diferencias personales y no seguimos en contacto. Llevábamos casi 5 años separados cuando conocí a Jeremy. Sin embargo, él todavía estaba en contacto con su ex cuando empezamos a salir y, de hecho, era bastante buen amigo de ella. Su ex, llamémosla Valerie, era su amor de secundaria. Habían estado juntos desde que tenían 16 años, durante toda la universidad, y llevaban 5 años separados cuando me conoció. Me dijo que, aparentemente, tuvieron que separarse porque ella quería avanzar en su carrera y para eso tendría que aceptar un trabajo en Australia, y él no quería una relación a distancia. Intentaron que funcionara unos meses, pero después acordaron mutuamente separarse porque sería lo mejor. Formaban parte del mismo círculo, así que siguieron en contacto y se mantuvieron como amigos. Yo estaba bien con eso hasta que conocí a su grupo de amigos por primera vez, después de casi 9 meses de citas. Todos se reunieron para cenar en Nochevieja y él decidió llevarme para presentarme a su grupo de amigos. Valerie también estaba allí, lo cual fue una sorpresa para mí porque no me habían preparado para verla. Solo había oído hablar de ella por Jeremy y él solo tenía cosas buenas que decir, así que, al principio, no me sentía insegura ni nada. Pero, en cuanto empecé a interactuar con ella, me di cuenta de que su energía conmigo era muy diferente de lo que había esperado. Jeremy la había descrito como alguien muy cálido y relajado, pero no la encontré así en lo más mínimo. Hizo unos comentarios muy cortantes sobre mí delante de todos los presentes y todos se rieron porque, aparentemente, ese era su sentido del humor, pero a mí no me gustó nada. No creo que nadie lo notara porque disfrazaba lo que decía como bromas, como cuando comentó que le sorprendía verme en persona porque me veía diferente en las fotos y que, ahora que me había visto, no estaba segura de que yo fuera el tipo de Jeremy, ya que él prefería rubias altas y yo no era ninguna de las dos, pero ella sí, y todos se rieron porque pensaron que solo bromeaba. También hizo algunos comentarios sobre cómo yo era su sucesora, así que sentía que me debía dar algo de entrenamiento sobre cómo mantener feliz a Jeremy. Todo eso seguía siendo comentarios inofensivos y estaba dispuesta a pasarlo por alto porque tal vez no estaba tratando de atacarme, sino que, quizá, realmente tenía un sentido del humor muy raro, como todos decían. Pero, luego, mientras bebíamos, brindó por el hecho de que Jeremy finalmente había seguido adelante y lo feliz que estaba por él. Pensé que eso era agradable hasta que dijo que, de no ser por su decisión de mudarse a Australia, probablemente yo ni siquiera estaría allí con ellos. Nadie se rió de eso, afortunadamente, porque fue algo incómodo, pero ella rápidamente empezó a reírse de su propio comentario raro y todos se vieron obligados a soltar una risita para poder superarlo. No pasó desapercibido para mí que todavía se mostraba algo posesiva con Jeremy. Cuando volvimos a casa ese día, le dije que no quería que ella volviera a hablar conmigo si él quería estar conmigo. Le dije que no me sentía cómoda con su amistad con ella, ya que claramente ella no lo había superado y, además, había sido francamente grosera conmigo todo el tiempo que estuvimos juntas. La soporté respetuosamente una vez. No iba a hacerlo de nuevo y fui muy clara con mis límites porque, incluso en mis relaciones anteriores, he tenido que lidiar con cosas así. Afortunadamente, Jeremy pareció entender de dónde venía. Me dijo que él también había encontrado su comportamiento muy extraño y había llegado a la conclusión de que tendría que sacarla de su vida porque no quería problemas en nuestra relación debido a Valerie. Así que quedó zanjado y, después de ese incidente, nunca volví a oírlo mencionar a Valerie ni hablar con ella. Me dijo que la había bloqueado, así que me quedé tranquila con esa explicación. Me reuní con sus amigos varias veces después y ellos tampoco mencionaron a Valerie conmigo, probablemente porque Jeremy les había dicho que no me gustaba, y todo había ido bien hasta la semana pasada. Ahora, de hecho, estoy embarazada y el domingo pasado era mi fecha prevista de parto. Hoy es jueves y Jeremy se fue para atender a Valerie porque tuvo una emergencia y necesitaba que él estuviera a su lado. Así que se fue 2 días antes de mi fecha prevista y volvió anoche.
Tuvimos una discusión enorme al respecto porque yo había supuesto que él había bloqueado a Valeria en todas partes y no había mantenido el contacto con ella, y él me dijo que, en efecto, lo había hecho, pero que ella había usado otro número para contactarlo y estaba bastante desesperada. Aparentemente, le habían diagnosticado cáncer cerebral en estadio 2 y realmente necesitaba que alguien estuviera allí para ella. Yo estaba furiosa porque no podía aceptar que estuviera dispuesto a dejarme sola cuando estaba tan avanzado mi embarazo. Honestamente, a Valeria recién la habían diagnosticado y podía entender que fuera difícil para él aceptar que alguien con quien había estado cercano podría no sobrevivir, pero no es como si fuera a fallecer al día siguiente. Podría ir después de haber estado al menos conmigo durante el parto, ver nacer a su hijo, pero el día que recibió la noticia tuvo que irse de inmediato. Intenté decirle que era ridículo que siquiera considerara dejarme sola estando así, pero me dijo que regresaría antes de que entrara en trabajo de parto y que las fechas de parto no son exactas, así que quizá aún tenía una semana o algo más. Me dijo que simplemente lo sobrellevara hasta que regresara y se fue al aeropuerto ese mismo día sin siquiera terminar de hablar conmigo. Él sabía muy bien que yo no tenía a mi familia aquí. Mis padres vivían en Iowa y dependía completamente de él. Después de que se fue, intenté llamarlo varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Estaba muy molesta y desesperada, así que llamé a mi suegra en su lugar, porque siempre ha sido amable conmigo, y, en cuanto le expliqué la situación entre lágrimas, vino de inmediato y empezó a llamar también, pero, claro, su teléfono estaba apagado. Me consoló y estuvo conmigo todo ese día porque yo estaba destrozada y no paraba de llorar, ya que las hormonas del embarazo también afectaban mis emociones. No pudimos contactar a Jeremy hasta el día siguiente y, aún así, cuando lo llamamos, no contestó y solo nos envió un mensaje a ambas diciendo que volvería pronto, con suerte antes de que naciera el bebé. Se disculpó por hacerme esto y dijo que aceptaría cualquier castigo que yo considerara adecuado cuando regresara, pero que, por ahora, tenía que estar allí para una vieja amiga porque ella tampoco tenía familia en Australia y sus padres no podían volar a verla, ya que su papá estaba muy enfermo también. Así que ella contaba mucho con él para que al menos la ayudara a procesar esto, y él simplemente tenía que estar allí. Esa explicación no me sirvió de nada y solo me enfureció aún más que pensara que era más importante estar con una vieja amiga porque creía que un diagnóstico de cáncer era una emergencia, mientras ignoraba a alguien con quien sí debía estar, su esposa. Y no creo que un diagnóstico de cáncer sea más emergencia que un embarazo literal, porque ¿qué iba a hacer él al respecto? ¿Curarla al instante? No, ¿verdad? Así que debería haberse quedado conmigo. Mi suegra pensaba lo mismo y, cuando me llegó ese mensaje, me preguntó muy directamente si quería dejarlo y no lo pensé mucho, simplemente dije que sí. Entonces habló con su abogado e hizo que redactara los papeles de divorcio para mí junto con un acuerdo para terminar los derechos parentales de Jeremy. Me dijo que, si regresaba antes de la fecha prevista, yo era libre de decidir si quería presentar el divorcio y terminar con esto o prefería hablar con él y aclarar las cosas antes de hacer nada, y que, si no lograba volver, entonces era muy obvio lo que tenía que hacer. Ella crió a Jeremy sola y había sido madre soltera, así que entendía por qué estaba tan empeñada en esto. Incluso me dijo que se aseguraría de que Jeremy pagara la manutención, a diferencia de su padre, que nunca se molestó en conocer a Jeremy después de que nació y dejó a su madre sola para criarlo. Me prometió que yo no pasaría por lo mismo que ella y estuvo conmigo toda esta semana. Durante los siguientes días, ninguna de las dos contactó a Jeremy. El lunes, entré en trabajo de parto. Entonces mi suegra intentó llamarlo para avisarle que estaba dando a luz, pero ni siquiera entonces contestó y decidió no mandarle mensaje porque no había caso. Mis padres habían volado el día anterior, así que eso fue bastante afortunado y todos estuvieron conmigo, pero, aún así, sentí mucho la ausencia de Jeremy ese día y decidí que, pasara lo que pasara cuando él regresara, no podría volver a verlo de la misma manera. Así que llené los papeles del divorcio y le dije al abogado que los presentara en mi nombre para que el proceso empezara cuanto antes. Hice eso literalmente solo 3 horas después de haber dado a luz y apenas podía sostener el bolígrafo, pero bastó una mirada a mi hija para saber que, si quería ser feliz y una buena madre, debía ser buena conmigo misma primero y no podría serlo si seguía con un hombre que me dejó claro que le importaban más sus obligaciones con Valerie que conmigo. Después de que di a luz a nuestra hija, ni siquiera lo llamé. Mi suegra, mis padres y yo estábamos en casa juntos. Mis padres se van mañana, así que, después, solo estaremos mi suegra y yo. Les conté a todos sobre mi decisión de dejarlo porque ni siquiera había intentado volver a ponerse en contacto conmigo, a pesar de haber prometido regresar antes de la fecha prevista. De todas maneras, se pasó una semana con Valerie.
Anoche volvió a casa bastante tarde. Le abrí la puerta y me abrazó de inmediato, pero lo aparté y dije que no quería saber nada de él. Al oír el timbre y abrirse la puerta, mi suegra entró en la habitación con los papeles y literalmente se los arrojó a la cara a su hijo y le dijo que quería que se fuera en ese instante. Dijo que no le importaba dónde pasara la noche, pero que solo lo quería fuera de la casa porque, ahora mismo, yo necesitaba paz y tranquilidad, ya que había dado a luz hacía un par de días y él ni siquiera estuvo. También le dijo que ya había llenado la documentación del divorcio y que necesitaba que él llenara los papeles para terminar sus derechos parentales sobre nuestra hija. Él se quedó en shock y no pudo decir nada los primeros minutos, y yo decidí salir de la habitación lo antes posible porque mi suegra tenía razón. Aún estaba bastante débil y necesitaba tiempo para recuperarme físicamente, así que fui a otra habitación porque realmente no quería hablar con Jeremy y verlo había debilitado mi determinación bastante. No quería que esto se volviera aún más difícil para mí. Entonces oí gritos y me di cuenta de que Jeremy estaba peleando con su madre, pero decidí no intervenir y me quedé con mi hija. Después de unos minutos, empecé a oír a Jeremy gritar mi nombre, exigiendo que hablara con él y que al menos le dejara ver a su hija porque se lo debía. Eso me molestó y volví afuera después de poner a mi hija en la cuna y le dije que, después de lo que había hecho, no le debía absolutamente nada. Había tomado la decisión consciente de no estar conmigo sabiendo que estaba cerca de la fecha y eligió no estar en el nacimiento de su hija. Me dejó sola y solo tuve la suerte de que mi suegra estuviera allí para mí. Así que no le debía absolutamente nada. Le dije que no me importaba. En ese momento, nuestra hija estaba dormida y no quería despertarla, así que quería que se fuera y que podríamos hablar más tarde en la mañana. Finalmente se fue, pero vi lágrimas en sus ojos al irse. Incluso intentó hablar conmigo una última vez, pero me aparté y le dije que quería que se fuera. Estábamos agotadas, así que fuimos a dormir, pero esta mañana apareció de nuevo y finalmente le dije que para mí se había acabado. Se acabó en el instante en que se fue con Valerie y que no había nada que pudiera decir para hacerme volver. Mi suegra estaba en la misma habitación, pero le había dicho que quería tener esta conversación yo misma para dejar todo claro de una vez. Entonces, literalmente, empezó a llorar y suplicar y mi suegra tuvo que salir de la casa con el bebé para que nuestra hija no escuchara todo eso, ya que él estaba bastante alterado. Siguió insistiendo en que solo se había ido porque Valerie se lo había suplicado y aseguró que estaba en su lecho de muerte. Pasó una semana allí porque ella no tenía familia y estaba muy sola. Había pasado esos días consolándola y estando allí para ella. Todo fue puramente platónico, pero yo no estaba, así que quién sabe qué pasó. Le dije que ya no importaba y quería que se fuera. Entonces dijo que, incluso si yo había decidido divorciarme, le parecía un castigo demasiado grande quitarle la oportunidad de ser padre, así que quería que reconsiderara eso, o de lo contrario, tendría que luchar por la custodia y, aún así, sería muy poco probable que la obtuviera, porque, primero, ni siquiera estuvo en el parto. Así que podríamos usar eso en su contra y lo sabía, y, además, era un bebé recién nacido, así que necesitaba mucho más a su madre que a su padre. Me rogaba por una oportunidad porque, a pesar de todo, realmente quería una familia. Al final se fue, pero me pidió que lo pensara y ahora no estoy tan segura de qué hacer. Es algo enorme y afecta las vidas de las personas, así que solo quiero estar segura antes de seguir adelante. Soy la mala por divorciarme de mi esposo y decirle que renuncie a sus derechos parentales sobre nuestra hija porque se saltó el nacimiento de nuestra hija para estar con su ex que decía estar en su lecho de muerte. Actualización 1. He tomado una decisión y seguiré adelante con el divorcio, pero todavía estoy pensando si quiero la custodia total o no. Han pasado 4 días desde que publiqué y Jeremy ha venido a casa todos los días para disculparse y literalmente rogar perdón, y cada día me ha costado más rechazarlo, pero sé que debo hacerlo. Por suerte, mi suegra ha estado conmigo en cada paso y me ayuda a cuidar al bebé también. Mis padres tuvieron que regresar a casa 2 días después del parto y ella ha sido tan amable de dejar su propio hogar y mudarse aquí conmigo de forma más permanente porque sabe que necesitaré toda la ayuda posible. Y le he dicho que, incluso si decido no darle a Jeremy la custodia total o siquiera parcial, ella seguirá teniendo todo el derecho de venir a ver a su nieta cuando quiera. Incluso le pregunté qué piensa que debería hacer con la custodia, pero lo dejó a mi criterio y me dijo que confía en que tomaré la decisión correcta para las dos, igual que tomé la decisión correcta con el divorcio. Pero todavía me cuesta decidir. No se me hace más fácil porque Jeremy sigue apareciendo cada día y cada vez que viene solo quiero aceptarlo de vuelta y perdonarlo por todo, pero sé que no puedo. Especialmente después de lo que he pasado, porque Valerie siempre ha sido un punto sensible para mí y a él no le importó eso cuando yo estaba embarazada de su bebé.
para ser honesta, ni siquiera sé si han estado en contacto o si no pasaba nada entre ellos en los últimos meses porque ya no puedo confiar en nada de lo que dice. Hasta ahora, sus disculpas han sido siempre las mismas. Repite lo que dijo la primera vez que regresó tras su visita a Valerie, que no pasó nada, fue todo platónico y solo estaba allí para cuidarla porque afirmó que estaba en su lecho de muerte y, como su amigo, sintió que debía estar allí. Cada vez tengo que responderle lo mismo, que ya no importa porque he decidido irme. Es triste, pero así es. Actualización 2. Hola, hace unos días publiqué una actualización diciendo que había decidido divorciarme, pero aún no podía decidir si quería solicitar la custodia total de mi hija o no, pero creo que ahora sé qué hacer. Durante casi 5 días seguidos, Jeremy vino cada día, sin falta, a disculparse por sus acciones y tratar de que lo aceptara de vuelta, pero, después, de repente dejó de venir. Me pareció extraño, pero al menos me sentí aliviada porque pensé que ya no tendría que lidiar con él y podría pensar con la cabeza fría. Pero creo que eso ya no será posible porque, después de que dejó de aparecer, otras personas empezaron a enviarme mensajes y a decirme que lo que estaba haciendo era increíblemente malo e inmoral y que nunca esperaron que actuara así. Inmediatamente, sus amigos empezaron a bombardearme con textos, y no hablo solo del grupo con el que suele salir, me refiero a cada persona que fue a la escuela o a la universidad con él. Creo que él preparó un mensaje tipo para que me lo enviaran, como si esto fuera alguna petición o algo así, y pudiera escribir correos y mensajes al alcalde y conseguir que cancelara lo que fuera porque él no está de acuerdo. Al principio bloqueaba gente a diestra y siniestra, pero empezaron a crear cuentas falsas para escribirme lo mismo una y otra vez y solo se puede bloquear a cierta cantidad de personas. Además, no es solo que esté lidiando con todo este trauma emocional y procesando lo que me está pasando. También sigo agotada por haber dado a luz y estoy tratando de estar ahí para mi hija recién nacida, así que todo es muy cansado y esto es lo último que necesitaba. Si realmente le importara, no me haría pasar por todo esto en una etapa tan delicada de mi vida. Es muy obvio que no le importa a nadie más que él mismo y, por eso, creo que ya no tengo que preocuparme por la custodia de mi hija, solicitaré la custodia total y punto. Por supuesto, él aún tiene los papeles y puede firmar para renunciar a sus derechos. En caso de que no lo haga, ya hablé con mi abogado y esto va a suceder. Los mensajes que he recibido no son agradables y sé con certeza que él escribió el mensaje tipo y les dijo a sus amigos que me lo mandaran. Refleja mucho más lo que él cree que cualquier otra cosa y, si eso es lo que piensa de mí, no necesitamos estar juntos. La razón por la que estoy tan molesta es porque los mensajes incluían esta línea. Nunca pensamos que serías el tipo de persona que usaría a su hijo como peón para castigar a su pareja y jugar juegos mentales así. ¿En serio? ¿De verdad piensa que estoy usando a nuestra hija para castigarlo por lo que hizo? No creo que entienda cómo funcionan los matrimonios o los hijos porque, si lo entendiera, jamás habría dicho esto. Y esa frase, en particular, me hirió mucho y me ayudó a tomar mi decisión. Cuando mostré esos mensajes a mi suegra, también se enfureció y dijo que lo contactaría para ponerle en su lugar, pero le pedí que no lo hiciera porque no valía la pena. Si le enfrentábamos, lo negaría todo, aunque fuera evidente que todos sus amigos me enviaban el mismo tipo de mensajes y él tenía que estar detrás de ello. Si soy franca, ni siquiera entiendo por qué sintió la necesidad de involucrar a sus amigos en todo esto. No es como si fuera a leer sus mensajes y detener lo que estoy haciendo. Sus opiniones no me importan porque no son mis amigos. Nunca he sido cercana a ninguno de ellos, así que pueden pensar lo que quieran y no me afectará. Supongo que pensó que, si un número abrumador de personas empezaba a escribirme, cedería a la presión o algo así, pero me temo que no me conoce en absoluto porque no soy del tipo que se rinde fácilmente. Ni siquiera cambié de opinión cuando él mismo venía a diario y me suplicaba perdón porque sabía que permitirle volver a mi vida no sería bueno para ninguno de los dos y, definitivamente, no sería bueno para nuestra hija. Pude sentirme terrible al respecto, pero aún así seguí adelante porque no me doblo fácilmente, y, después de tanto tiempo conmigo, debería tener una idea de qué clase de persona soy, pero está claro que no la tiene. Cada día me convenzo más de que hago lo correcto al elegir dejarlo. Así que no solo sus amigos, incluso si cada persona que conoce empieza a escribirme, no voy a cambiar de opinión. De hecho, esto que ha hecho solo me ayuda a sentir más firmeza en lo que estoy haciendo y sé que, mientras las personas que amo estén de mi lado, no tengo de qué preocuparme. Actualización 3. Bueno, los trámites legales para el divorcio y el acuerdo de custodia comenzarán en un par de días y Jeremy ha decidido no impugnar el divorcio, pero exige al menos la custodia parcial de nuestra hija. Veremos cómo resulta, ya que estoy abierta a la idea, no soy una persona malvada.
aunque no quiero que se implemente la custodia compartida hasta que nuestra hija tenga, por lo menos, un par de años. Eso es lo que negociaremos, y me siento muy feliz de haber tomado esta decisión por mí misma. Ahora que por fin está ocurriendo y me cae el 20 de lo real que es todo esto, pensé que tendría miedo, pero nunca me había sentido tan segura de nada en mi vida. Creo que parte de esta seguridad se debe también a un mensaje que recibí de Valeria ayer. Me dijo que realmente no quería ser una rompehogares, pero necesitaba que alguien estuviera a su lado y, como sus padres no estarían con ella, Jeremy era la única persona en la que podía pensar. También me contó que, en los últimos años, intentó contactarlo varias veces y él siempre la rechazó diciendo que yo no lo aprobaría, pero que sabía que su amigo más antiguo en el mundo siempre estaría allí para ella, especialmente si estaba enferma. Por eso lo buscó y lamentaba haber provocado tantos problemas en mi matrimonio. Según ella, debería permitir que él conserve su individualidad en vez de ser tan controladora. Así que tenía razón, él nunca la bloqueó y, de hecho, seguían en contacto, quizá no del modo que yo sospechaba, pero al menos hablaban. Lo peor fue que ella también me dijo que compartieron un momento mientras estaban juntos y terminaron besándose un par de minutos, pero que, después, Jeremy se alejó diciendo que no podía hacer eso, especialmente mientras su esposa estaba embarazada. Me contó que él no dejó que el beso durara más de un par de minutos y que eso demostraba lo leal que era conmigo, como si eso sirviera de algo. Ridículo, pero sí, tenía razón en todo. Ahora, obtener el divorcio y la custodia en mis términos debería ser pan comido, ya que sé estas cosas. Hablé con mi abogado y también ajustamos nuestra petición para exigir un poco más de todo, porque ahora siento que lo merezco, dado que, claramente, me engañaron. En fin, me siento muy segura de lo que estoy haciendo y sé que todo saldrá bien. Los mantendré al tanto de lo que vaya sucediendo. Muchísimas gracias por escucharme aquí.